como en cada programa, llegamos a nuestra cita diaria, contentos y felices por poder compartir estos momentos en torno a la Biblia. Te invito que coges tu Biblia, que la abras por el Evangelio de Marcos, por el capítulo 14 y los versículos que vamos a meditar en el día de hoy. Reitero, le doy muchas gracias a Dios por poder estar juntos, por poder seguir caminando cada día en este programa. Y gracias al Señor por capacitarnos para poder estar juntos en esta nueva situación que, aunque ya va siendo clásica, sigue siendo novedosa para muchos de nosotros. Bienvenidos, nos sentimos muy felices de estar aquí y vamos ya a entrar directamente en el tema, en esos temas que cada día comparten nuestra ilusión, nuestra esperanza, en esos encuentros espirituales que cada día traemos a vuestro hogar a través de una lectura diaria del Evangelio, en este caso, el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el tema que nos ocupa? Marcos capítulo 14, del 43 hasta el 50. Traición y arresto. Hemos ido caminando a lo largo de los días, desde el ministerio de Jesús en favor de los demás, pasando por el ministerio de Jesús enseñando como maestro, como rabino, enseñaba, sanaba, predicaba. Y ahora en el tema de hoy nos encontramos al momento en el cual fue traicionado y arrestado, camino ya del Getsemaní. Después de pasar aquella noche con sus discípulos en el Monte de los Olivos, en el monte de la prensa de aceite, como se llamaba en arameo, ahora va a ser el momento en que Jesús se va a enfrentar a una traición y a un arresto. No debemos de perdernos en la idea que fácilmente surgen de todos estos temas. Jesús pasó por donde pasó, por amor a la humanidad y porque tenía un plan para la vida de cada uno de nosotros. Te invito a que podamos seguir los textos. Dice, y al momento, estando aún hablando, es decir, hablando en la parte anterior, cuando había dicho a sus discípulos, levantaos, vamos, he aquí que está cerca el que me va a entregar. Y cuando estaba todavía hablando, cuando estaba todavía terminando esas frases, y al momento, aún está hablando, se presenta Judas, uno de los 12. Aunque Judas era un nombre muy, muy popular en la época, había muchas personas que se llamaban así, estaréis de acuerdo conmigo que a partir de ese momento el nombre cambiará completamente en la perspectiva que finalmente está para nosotros. Y con él un gran grupo de personas con espadas, garrotes y de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Hablamos de Judas y es verdad que Judas tuvo su responsabilidad, tuvo su decisión personal, pero no fue solo. Anteriormente en la Pascua vimos que no apresaron a Jesús porque les daba miedo el pueblo. Después vimos que Judas pactaba una cantidad de dinero por entregar a Jesús. Es decir, Judas hizo el trabajo que los dirigentes religiosos de la época no se atrevieron a hacer. Pero ahora, con un solo intento, con una sola ocasión, se presenta Judas. Pero no van solos. Iban personas para arrestarlo con el armamento disponible en el momento, que venían de parte de los principales sacerdotes,
de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una contraseña: al que yo bese, él es. Agarrarlo y llevarlo custodiado, llevarlo esposado a aquellos que decidirían finalmente el destino de Jesús. ¿Sabéis? Cuando hablamos de estos temas, tenemos que tener clara, por lo menos así lo veo yo, tenemos que tener clara una situación. Si Jesús vino a este mundo para morir, para vivir una vida impecable, para morir, resucitar, ¿cuán responsables eran los sacerdotes, los escribas, los ancianos e inclusive Judas? Pues es conveniente decir que una cosa es que Dios tenga un plan determinado y fijado en el tiempo, y otra cosa muy distinta son los actores desde el punto de vista humano que, tomando decisiones personales y sin coacción de parte de Dios, propician esa situación. Judas no fue escogido por Dios para traicionar a Jesús. Judas no fue un instrumento en las manos de Dios. Judas fue un instrumento según los designios de su propio corazón. Por lo tanto, no tiene, al igual que los sacerdotes, los escribas y los ancianos, no tiene nada más que responsabilidad individual por haber hecho algo que provenía de su propio interior, que lo que la Biblia decía sobre Jesús. La primera sección central la encontramos en los versículos 45 y 46, y llegando, de inmediato se acercó a él y le dice: Rabí, es decir, maestro, algo así como excelentísimo señor, y lo besó apasionadamente. Entonces ellos le echaron mano y lo arrestaron. Ya no había marcha atrás, ya no había retorno para Judas. ¿Qué es lo que podía haber en la mente de Judas? En la mejor de los casos, ayudar a Jesús a que se levantara contra Roma para instaurar un reino mesiánico como ellos lo entendían. En el peor de los casos, un hombre que se dejó llevar por la pasión y que entregó a aquel que lo aceptó como discípulo, aunque nunca lo llamase para tal función entre el grupo de los 12. Pero uno, y solamente hay un evangelio que habla de Pedro, de los presentes, desenvainando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó una oreja. Otra decisión personal, en este caso de Pedro. Es verdad que para Dios la escena al completo es la escena que Dios tenía diseñada desde antes de la fundación del mundo, porque la muerte de Jesús tiene un motivo y tiene una razón, que es el plan de salvación. Pero mirando los acontecimientos y los hechos tal y como están siendo presentados, nadie le dijo a Pedro que sacara su espada y cortara una oreja, y nadie le dijo, ni en el cielo ni en la tierra, a Judas que tomara la decisión que tomó. Y tomando la palabra Jesús, les dijo: ¿cómo contra un bandido salisteis con espada, garrotes, a apresarme? No estaba con vosotros cada día, enseñando en el templo
y no me cogisteis. Así que, para que se cumplan las Escrituras, y abandonándolo, huyeron. En el programa de hoy hemos estado muy cerca del Getsemaní. Será en el siguiente programa. De esta historia tenemos que aprender que las decisiones humanas tienen su propio destino. Los sacerdotes, los dirigentes religiosos, prefirieron mandar a la muerte a Jesús sin saber que la muerte de Jesús estaba en los planes de Dios. Pero Dios no incitó a los que le traicionaron para hacer la labor que hicieron. Esa es la forma en que tenemos que entender el Evangelio. Mi decisión personal puede estar actuando para que el plan de Dios siga hacia adelante en positivo o en negativo, pero siempre seré yo, siempre serás tú el que decida en qué lugar te pones. Es el momento de la gratitud a nuestro Dios, más allá de los momentos en los cuales Jesús pasó por el Calvario, más allá de todo ello. Es el regalo que Dios te hace y me hace a través de la muerte de Jesús. Por eso, si te parece, en nuestras oraciones podríamos incluir en el día de hoy una oración de gratitud a Dios. Porque una vez que Jesús resucitó de los muertos, el gran problema de la humanidad, que es la muerte, quedó resuelta para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A tus oraciones y a las mías, si os parece, sumamos una parte de nuestra gratitud a Dios. No se reservó a sí mismo, sino que aceptó la salvación de la humanidad en el lugar donde Adán y Eva perdieron la batalla. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque desde la eternidad se diseñó un plan de redención para el ser humano, que comenzó en la cruz y continuará, Señor, por los siglos hasta el encuentro con Jesús. Señor, es triste ver cómo los seres humanos, haciendo uso de su orgullo, de sus malas concepciones, de sus conceptos equivocados, se ponen de parte del mal. Por eso, Señor, queremos en este día poner nuestra vida a tu servicio sin condiciones, que pueda, Señor, rescatarnos de los lugares donde nos encontramos y que podamos seguir caminando contigo. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como cada día tenemos una cita de nuevo mañana. Y no lo olvides. Lo más probable, según nuestro deseo, es que podamos estar juntos mañana para seguir estudiando los pasos previos a la muerte de Jesús. Y no olvides incluir en tus oraciones la gratitud, porque Jesús no se quedó sujeto a lo que él pensaba o necesitaba, sino que puso su vida en las manos de Dios para que tú y yo tengamos vida eterna. Hasta el próximo programa. No te lo pierdas.